Muy buenas noches, mi nombre es Verónica Recia, esta es la segunda temporada de Criterio Periodístico. Arrancamos un poquitito tarde, hoy la idea es estar en vivo con ustedes de lunes a viernes de 19:30 a 21 horas, 21:30 aproximadamente. Y como siempre saben, es una propuesta periodística con agenda propia, ¿eh? Y vamos a arrancar con este dato porque es un dato muy interesante que la Argentina haya superado a Venezuela en el índice de inflación de este último mes, ¿no? Y lo superó por bastante, no por poquitito, por bastante. Y frente a esta, ahí está, Argentina 4,7, la inflación de febrero, Venezuela 1,7. Ahora, lo hemos escuchado mucho a Milei, anda preparando Charlie el primer corte de Milei, diputado nacional, con aspiraciones a presentarse para ser presidente, que habla de la dolarización en la Argentina y teniendo en cuenta estos números que vemos acá en pantalla, qué tentador, ¿no? Para cualquier ciudadano argentino decir, bueno, si Venezuela ya de hecho ha dolarizado su economía. De hecho, no es que salió Maduro a decir vamos con el dólar, pero ya la gente utiliza el dólar generalmente para cualquier transacción de comercio interna. Y viendo esta inflación más baja que la nuestra, mucho más baja que la nuestra, y acá justo presentan la idea de la dolarización, y por otro lado, empiezo a ver que aparentemente pierde fuerza la moneda del dólar como moneda internacional, me pregunto yo, ¿dónde está lo positivo de esto, ¿no? De la idea de dolarizar con una moneda que aparentemente se está devaluando a nivel internacional, más allá de las imágenes que vemos de la inflación en Venezuela y Argentina. Así que vamos a escuchar un pequeño fragmento de cómo Milei le explica a un periodista, en este caso en La Nación Más, el canal de noticias La Nación Más, y le habla de cómo sería su plan para dolarizar en caso de que se pudiera hacer, y es tan técnico que no se le entiende nada. Así que tengan paciencia, escuchen a Milei para entender un poco, vamos a escuchar por lo menos la primera parte de su plan, y yo quisiera que vos nos expliques, Adrián, qué parte está buena y qué parte no de esta idea de dolarizar. Y además teniendo en cuenta que esto está y mucho en la memoria de los argentinos, que cuando era la época de la convertibilidad del 1 a 1, en la época de Menem, con Cavallo, y la gente estaba muy bien económicamente. Ese es otro dato que no nos tenemos que olvidar, ¿no? Cuando podíamos decir, bueno, sí, un peso es un dólar. Y para muchos la memoria les funciona en este sentido. Y yo me acuerdo que a mí me fue bien con la dolarización. Entonces, hay que analizar esto bien de fondo. Si lo tenés, Charlie, veamos primero lo que dice Milei y vamos a tratar de prestar mucha atención después a la explicación de Adrián. Y las preguntas que ustedes tengan las hacen en el chat porque entre todos podemos llegar a entender qué es lo que está pasando. A ver cómo propone Milei esta supuesta dolarización si es que él llega a ser presidente de acá a las próximas elecciones, ¿no? Pero bueno, juguemos un poco a entender la economía. Adelante. Javier, hablando de proyectos, ¿no? Y de iniciativas, en estos días vimos, sobre todo hoy fuiste tendencia en redes sociales y demás por esa imagen, ¿te acordás la de Cavallo de $1 un peso? Pero en este caso era un Milei $1. Y tiene que ver con el proyecto que está vinculado con la dolarización. ¿Qué tan viable es dolarizar la economía argentina? A ver, técnicamente es viable. O sea, y la realidad del problema no es que no se pueda hacer técnicamente, el problema es la casta política. Porque son los que se beneficiaron, por ejemplo, en los últimos 2 años, 11 puntos del PBI con señoriaje. ¿A qué llama señoriaje? La emisión de dinero para financiar el déficit, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo yo? Porque muchos, no sé si por ignorantes y o deshonestidad intelectual, fueron sobre el tema de la dolarización sin ver todos los pasos antes de los que yo hablo. Primero que está enmarcado en un conjunto de reformas estructurales.
Yo hablo de reforma de primera generación, segunda generación, tercera generación. La primera generación hablo de la reforma del Estado para bajar el gasto público, para bajar los impuestos, ¿sí? Flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, ¿sí? Y abrir la economía. Y mientras que todo eso ocurre abajo, ocurre la reforma monetaria financiera. La primera etapa, ¿cuál es? A ver, ¿por qué existe el Banco Central en serio, no? Digamos, o sea, la explicación que quieren usar los economistas chorros, socios de los políticos delincuentes. Básicamente para cumplir la función de prestamista de última instancia. ¿Por qué? Porque vos tenés lo que se llama un sistema de encaje fraccionario. Cuando vos vas y haces un depósito, ¿qué hace el banco? Guarda 20 y presta 80. Sí, es el encaje. Y eso vuelve a la calle, después, o sea, la plata que vuelve al banco, viene en 80, guarda 16 y así sucesivamente. Y se genera algo que se llama multiplicador monetario. Es decir, los bancos toman plata a corto y la prestan a largo. Es un intermediador de plazo. Entonces, si a alguien se le ocurre ir contra el banco y pedirle mucha plata, el banco no la tiene. Entonces, ¿qué hace? Le pide plata al Banco Central, esa operación se llama redescuento, devuelve la plata y cuando recupera el crédito, le paga al Banco Central. Ahora, entonces el Banco Central solamente existe a los fines de ser prestamista de última instancia. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Yo lo que propongo es ir a una banca que se llama Banca Simon, que tiene 100% de encaje. Es decir, vos cuando haces un depósito a la vista, tiene 100% de encaje. Y es como si fuera una caja fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos te querés sacar el dinero mañana, lo puedes hacer. Vas a pagar un fee, si querés te abrazás con los billetes, te sacás fotos, haz lo que quieras. Y siempre la plata está. Y si vos te gusta ganar interés, viste que hay un dicho que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, esto es igual. Vos querés interés, vas a tener que ir a la banca de inversión. ¿Cuál es el tema? Que si vos invertís en un fondo que pierde o quiebra, perdés vos, perdés el fondo, pero no pierde el resto de la sociedad. No se socializa la pérdida. En ese contexto, vos creaste un sistema anticorrida. Se llama Banca Simon. A partir que vos tenés esa situación, podés ir, y la segunda reforma es, en este plano, es eliminar la superintendencia de entidades financieras, es decir, los desregulás, o sea, banca libre. Pero a ver, Javier, vos nos estás explicando toda la parte técnica y mucha gente que te mira dice, ¿me va a mejorar la vida o no? Pero definitivamente. Pero déjame que explique cómo sigue el proceso. Bueno, a ver, cortemos ahí, Charlie, porque es un montón de datos y el desafío tuyo, Adrián, es con esto que escuchaste, sin ir tan a lo técnico, explícanos cuál es la idea de Milei primero. Explícanos cuál es la idea que él tiene, sin irnos muy a lo técnico, pero sí lo mejor explicado posible. Mira, casualmente sí, tenés razón vos. Lo que él dice en esta primera etapa, que vos ya me habías mandado antes inclusive el link y lo estuve viendo, es razonable. Yo no, aclaro, soy más un analista geopolítico, no soy economista, pero aplico el sentido común para la economía y las finanzas y creo que se pueden llegar a conclusiones bastante buenas, aunque no sea técnico. Justamente lo que yo no es un fuerte mío, porque no me interesa tampoco que lo sea, es la parte técnica. Él se ve que lo conoce el aspecto técnico de la banca central y de la función de la moneda dentro del sistema que hoy tiene a Occidente al menos totalmente atrapado. A nosotros nos tiene atrapado a través del sistema de deuda, que es una constante desde hace 50 años en este país, hasta tal punto que podríamos redefinir a todos nuestros políticos, incluido el señor Milei, como miembros y militantes de un único partido, que es el partido de la deuda. Siempre la deuda se va a mantener y nadie osa si quieren cuestionarlo. Como vos bien decís, él comienza de un punto de vista de aspectos técnicos, y son importantes los aspectos técnicos, pero la moneda de un país, la moneda de Argentina, la moneda de Estados Unidos, desde luego, tiene un aspecto técnico, pero también tiene un aspecto financiero. Empezamos a ampliar la cosa, Banco Central, él lo mencionó, tiene un aspecto económico, y aquí me detengo un instante, porque pareciera que todos nuestros geniales economistas no hacen la necesaria diferenciación entre finanzas y economía. Empecemos por ese lado. Lo financiero es el mundo del dinero a nivel planetario, con todos los mercados, las bolsas de comercio, las distintas monedas, las tasas de cambio, las tasas de interés, etc.
que es algo casi podría decirte virtual. Son numeritos que aparecen en un sinfín de pantallas multicolores en todas partes del mundo, pero son numeritos que aparecen en los diarios. Hoy el dólar estuvo a tanto, la tasa de interés estuvo a tanto, un préstamo te cobran X% de interés, fantástico, es lo financiero. Pero el mundo real, empecemos por acá, el mundo real es el mundo del trabajo y la producción, que es la economía. La economía sos vos, yo y todos los que nos están escuchando que trabajan para producir algo, sea un producto determinado o un servicio o una mezcla de ambas cosas, e inclusive, nos guste o no, la economía incluye objetos, producción y servicios que son ilegales e ilícitos. No podemos decir que el narcotráfico no es parte de la economía, lamentablemente lo es. Buena parte de la economía planetaria está generada y gestionada por mafias. Pero no importa, no vayamos tan a eso. Y otro aspecto, y acá entramos a lo que creo que le falta al señor Milei y a los libertarios en general. La economía, la función de la moneda, dolarizada o pesificada, como vos la quieras, también tiene una función política, lo cual presupone que la moneda de un país como Argentina, por ejemplo, está guiada, orientada, enmarcada dentro de un proyecto nacional, que la última vez que tuvimos un proyecto nacional fue en 1974 con el proyecto nacional, un modelo argentino para un proyecto nacional de Juan Domingo Perón, que después falleció y nunca más se volvió a hablar del tema, pero en alguna medida dice hacia dónde pretendemos ir a futuro y cuáles son las medidas que tienen que emanarse desde el Estado, propiciadas por un gobierno, para que el bien común de la vasta mayoría del pueblo sea protegida y muy especialmente para que sean neutralizados, minimizados, llegado el caso destruidos, cualquier minoría que pretenda usufructuar, o sea, robar una parte de la riqueza que produce un pueblo para sí mismo o para su sector. Con lo cual, esa parte política hay que tenerla en cuenta y mi impresión es que la escuela Milei, por así decirlo, no lo tiene en cuenta. Y hay una quinta categoría que hoy es importante decirla. La moneda tiene una función geopolítica. Ya sé que escapa al ámbito de este programa en particular, pero que es importante mencionarla. Rusia acaba de hacer un anuncio de que vamos a honrar los contratos de venta de petróleo y de gas a Occidente, pero por las medidas, las sanciones, etcétera, etcétera, me lo van a tener que pagar en rublos. Y de repente está toda Europa occidental diciendo, ¿rublos? ¿Y de dónde saco rublos? Y Putin le está diciendo, no sé, es problema tuyo. Es problema tuyo. Exacto. Ahora, y eso acaba de revalorizar la función geopolítica del rublo y debilitado por contrasenso el euro y el dólar estadounidense. Ahora, permíteme que te haga una pregunta. ¿Por qué dice que técnicamente es viable hoy por hoy dolarizar Milei? ¿No? Con la deuda que tenemos y todo no pasa nada, se puede dolarizar. A ver, el gobierno argentino puede tomar en cualquier momento la decisión del Ejecutivo redactar una ley, presentarla al Congreso y ya tener prenegociado con el Congreso que se va a aprobar una ley de dolarización de la economía argentina o del sistema financiero argentino, debiera decir, como en su momento lo hizo Ecuador, como en su momento lo hizo El Salvador, como en su momento lo hizo Panamá de prepo por imperio de las circunstancias. Y un caso que quizás es el más notorio, aunque no se hable de dolarizar, el concepto es el mismo. Cuando se introduce el euro en un convenio que fue el Mecanismo Europeo de Monedas, 20 y tantos países acordaron que dejaban de tener su propia moneda nacional tradicional para adoptar otra moneda, el euro. Entonces España dejó de tener pesetas, Italia dejó de tener liras, Francia dejó de tener francos franceses y Alemania dejó de tener el Deutschmark, pícaramente porque en realidad el peso específico del euro entonces, y hoy es en gran medida el marco alemán, con lo cual hasta podríamos decir que el euro es un marco alemán con otro nombre. Pero los demás países cedieron su soberanía monetaria en favor de un ente supranacional, conocida como la Unión Europea, que tiene un único banco central para toda la Unión Europea en la ciudad de Frankfurt, que no es casualidad porque justamente el Deutschmark se renombró en gran medida a sí mismo como el euro. Cito este ejemplo
porque es un ejemplo de cómo cualquier país puede decidir: no tengo más soberanía monetaria, bien digo, de la función de la moneda, cierro mi banco central y lo delego en un banco central europeo, en el caso de esto, o en el caso de Argentina, lo que presupondría una ley de dolarización, delego la función de la moneda mía en un banco central, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuidado, y esto es acá hubo un par de omisiones, pero una de las omisiones más notorias del señor Milei al hacer estas aseveraciones es que en realidad esta idea ni siquiera fue de Cavallo, por más que Cavallo trató de implementarla bajo el gobierno Menem y después desesperadamente lo trató de implementar bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, pero se tuvieron que retirar los dos en un helicóptero y no pudo llegar a implementarla. Pero la idea original viene de una persona que ya empieza a aparecer en algunos diarios que tienen buena memoria y que lo quieren volver a reflotar para promover al señor Milei, porque es más que evidente que al señor Milei diarios como La Nación, Infobae le están dando una manija tremenda. Vuelven a decir que esa es una idea de un intelectual, de una institución, un think tank. Los norteamericanos tienen esto que se llaman los bancos de cerebro, un think tank fundado en el año 72, 73, muy bueno por cierto, que es el Cato Institute, el Instituto Catón. Catón era un enemigo en la Roma imperial de Julio César. Y hubo unos escritores británicos en el siglo XVIII que empezaron a hacer un movimiento que se llamaban las Cartas de Catón, the Cato Papers, y este instituto lo asumió como nombre propio porque es el instituto de los libertarios por excelencia, por así decirlo. Quieren menos gobierno, quieren privatizar todo, privatizar absolutamente todo, y por allá a principios de los 90 lo convencieron a Carlos Menem de dolarizar, pero después dijeron, no lo hagamos tan abiertamente, vamos a hacer una dolarización encubierta. Por cada peso que emite el Banco Central, que haya un dólar en el Banco Central, y se mantuvo, que fue la famosa convertibilidad, lo llamaron de otra forma. El Instituto Cato lo llama un currency board, una junta de moneda, y no hicieron eso, hicieron la convertibilidad, pero trató el Instituto Catón de convencerlo a Menem y a Cavallo en el 95 de dolarizar, y dijo que no, y después en el 99, y ya se estaban yendo. Y la bomba le explotó catastróficamente a Fernando de la Rúa, que jamás se enteró qué es lo que le pasó, y cuando lo trajo de vuelta a Cavallo, nuevamente Cavallo quiso dolarizar, pero ya era muy tarde. Hasta tal punto que, perdón, el Instituto Catón llegó a redactar el texto de la ley de dolarización de la República Argentina y solo había que traducirla, pero no hicieron a tiempo. ¿Por qué en una parte Milei dice que es más sencillo dolarizar después de una hiperinflación, por ejemplo? Creo que fue el camino de Ecuador, ¿no? Además, que estaba con la economía absolutamente rota y ahí metieron el dólar. Y la otra pregunta que te voy a hacer tiene que ver con los contras que les hacen la crítica. Vos respondeme si es más fácil después de una hiperinflación. Estamos en inflación, pero no en hiperinflación, eso hay que decirlo. Y además es el gobierno todavía de Alberto Fernández, que yo creo que no tiene ni ganas de ir por ese lado. Pero digo, juegan con esto y está bueno analizarlo. Y mientras vos me contás eso, vamos a ver, Charlie, si podés poner la plaquita de las contras, ¿no? Supuestamente de la dolarización. Pero comentame esto, Adri. Ahí yo estoy de acuerdo con Milei, porque, por ejemplo, si un médico dice, le tenemos que cortar una pierna a Salvucci, si la pierna está bien, yo te voy a decir, no, estás loco, voy a resistirme con toda mi energía, etc. Pero si la pierna está gangrenada, y te voy a decir, sí, cortada. De manera que, si no hay una hiperinflación, sino que querés dolarizar meramente porque, bueno, sería tener una moneda fuerte, nos evitaríamos futuras inflaciones, futuros problemas, inclusive nos obligaría a ser más disciplinados, el Banco Central, te diría, sí, eso sería muy difícil hacerlo. Pero cuando tenés una hiperinflación como tuvo Argentina, por ejemplo, con Alfonsín, que en el 89 también se tuvo que ir corriendo del gobierno, se lo tiró a Menem, y cuando Menem finalmente da con Cavallo, Cavallo dijo, bueno, vamos a hacer una especie de dolarización encubierta. Por cada peso que emitimos tiene que haber un dólar en el Banco Central, y lo cumplieron, por lo menos durante los primeros años lo cumplieron y funcionó. Lo que no funcionó fue lo siguiente, que es lo que creo yo Milei oculta, que una cosa es estabilizar la moneda
con lo cual estabilizás el sistema financiero. Vos sos muy joven y no te acordás, pero había ajustes por inflación en todo. Era una economía con Alfonsín totalmente ajustada a la terrible inflación que teníamos en su momento. Eso fue desapareciendo, la economía se estabilizó, pero cuando de tomar medidas financieras y monetarias era necesario pasar a tomar medidas económicas, ahí no supieron para dónde ir. Cavallo no supo para dónde ir y también estaba muy acorsetado, no por el gobierno de Menem, porque Menem no era el que le ponía el corset, sino por la banca externa que decía, no, una Argentina con estabilidad nosotros la queremos para otra cosa. Una Argentina que necesita cada vez más dinero en dólares, nosotros queremos, el sistema bancario en general y cada banco individualmente, endeudar a la Argentina, porque no olvidemos que el negocio de todo el sistema bancario es hacer préstamos y que se endeuden. Y cuanto más altos son los costos internos de un país, más necesita endeudarse para hacer un ferrocarril, hacer una autopista, hacer lo que sea necesario, más otras distorsiones que se produjeron. Fíjate vos esta plaquita, las críticas a la dolarización, esta también es una placa realizada por el diario, por el canal La Nación Más. Se pierde la capacidad de emitir dinero y con ello el señoriaje. Es verdad. Si perdemos la capacidad de emitir dinero que no vale nada, no sé si el problema está muy ahí, ¿y qué es el señoriaje? Mira, la capacidad de emitir dinero, siempre el valor del dinero depende de cuán bien o cuán mal hayan hecho las cosas, no solamente el pobre ministro de Economía, que al fin y al cabo le tiramos toda la pelota a él, sino que se supone que el ministro de Economía opera bajo un presidente que lo que tiene que hacer es generar confianza en el país para que sea un país creíble. Porque un billete de $100 lo guardo, lo cuido, etcétera, pero un billete de 100 pesos más sí, lo tiro al viento porque no vale nada. No es porque el papel made in USA sea más valioso que el papel made in Argentina, es porque simbólicamente cada uno representa algo muy diferente. Ahora que se está erosionando el dólar, la gente empieza a pensar dos veces, pero pará, con una inflación actual del 7,5% anual, el dólar no es tan bueno, y con todas las macanas que está haciendo este gobierno, pero justamente traigo esto a colación porque son las medidas políticas y geopolíticas que toma un país lo que en última instancia le da valor a su moneda, que pasa de ser o muy soberana, como fue el dólar norteamericano. Después de la Segunda Guerra Mundial era la única moneda planetaria, inspiraba una confianza total. Y el peso argentino es una moneda que es lo más alejado de moneda soberana porque no inspira a nadie y nadie la quiere tener. Y no olvidemos que una moneda es fuerte cuando es respetada no solamente dentro de sus fronteras, sino fuera de sus fronteras. Y el señoreaje es precisamente eso, el poder que tiene un país que dice, yo emito mi moneda, se confía dentro de mi país, pero también confían en Europa, confían en todo el mundo y la quieren retener, hasta tal punto, que eso lo hemos hablado contigo fuera de micrófono y fuera de cámara, les permite exportar su inflación, porque justamente yo emito dólares y hay mucha demanda afuera, hay gente afuera que quiere tener dólares, bancos centrales que quieren tener dólares para sus reservas, grandes empresas que quieren comerciar en dólares. Sí, claro. El circuito externo del petrodólar, que surge a partir de la guerra de Yom Kippur en 1973 y está fuera de Estados Unidos, con lo cual no impacta en el valor del dólar dentro de Estados Unidos porque es un circuito externo, e incluso algo tan prosaico como los millones de argentinos que compran algún dolarcito y lo guardan en el colchón. A ver, te hago una pregunta, Adri. Si el valor del peso no es fuerte, pero ¿qué tan fuerte es el valor del dólar teniendo en cuenta esto que me estás diciendo de Rusia y de querer empezar a imponer otras monedas, no solamente el rublo, ¿no? También está la moneda de la India, la moneda de China, más importante todavía. Entonces, cuando dicen de dolarizar acá en nuestro país, ¿con qué tipo de dólar quieren dolarizar? ¿Qué tan fuerte va esta moneda? Ya sé que no sos futurólogo, pero esto también es un caso, ¿no? A tener en cuenta. Mirá qué buena esta plaquita para que vea. Este es del año 2019. La fuente de esto es el diario, creo que es The New York Times, ya les digo bien. Sí,
es el de New York Times, es del año 2019. Esta placa, la fuente es el Fondo Monetario Internacional. Lo que ustedes ven en naranja, hasta por lo menos el 2018, dice acá, es la reserva, es la cantidad global de divisas en los bancos centrales de varias partes del mundo, digamos. Pero fíjate cómo el dólar de los Estados Unidos tiene, digamos, una reserva del 62%. Es todo esto naranja. Después Sí, tenés sí. el euro, que le sigue en un 20%, el yen japonés, 5%, la libra esterlina, 4%, y el resto de las monedas, 8%. Ahora debe haber cambiado al año de hoy, pero este artículo lo encontré y me pareció interesante mostrarlo porque decía en aquel entonces el dólar se mantiene estable. ¿Cómo serán los números ahora, ¿no?, de estas reservas de Muy, divisas? Muy bueno este gráfico que has traído a colación, porque hace mucho lo que está pasando actualmente con el dólar y hace mucho la decisión que va a tener que tomar en algún momento la Argentina. Aunque no dolariza ahora, algo va a tener que hacer, porque si no, así no podemos seguir con los niveles de inflación actuales. Y no hay nada nuevo en la historia, porque en realidad el dólar, que como decíamos hace unos instantes, fue la moneda del planeta después de la Segunda Guerra Mundial, por la sencilla razón de que había ganado la Segunda Guerra Mundial, el país en el cual se confiaba inclusive en sus medidas geopolíticas, se confiaba en la defensa que hacía de Europa, se confiaba en algo que también está muy en las noticias, como el corazón de la OTAN. Dicen que la OTAN se funda después de la Segunda Guerra Mundial para mantener a los norteamericanos adentro de Europa, a los soviéticos afuera de Europa y a los alemanes aplastados en Europa. O sea, era una estrategia bastante coherente, y era la estrategia del dólar, el plan Marshall. Es lo que vuelve a resucitar, permite que el dólar Europa vuelva a construirse. Pero aquí, que era un dólar parecido al dólar Cavallo, era convertible en oro. El peso Cavallo era convertible en dólares. Se emitía un peso y se podía convertir en un dólar del Banco Central, y funcionó, un tiempo funcionó. Y el dólar también era lo mismo. Tenías 100 dólares y eran convertibles en oro metálico. ¿Qué pasa? En 1971 el presidente Richard Nixon le quita esa convertibilidad, quiebra la convertibilidad y dice: a partir de ahora el dólar no es más convertible ni en oro ni en plata, que también era otra alternativa. Y empiezan entonces a decir, quiere decir que entonces ya no tenemos límite para la cantidad de dólar que podemos emitir, porque antes por cada dólar que emitía tenía que haber una contrapartida de oro en la Reserva Federal o en Fort Knox, donde guardaban el oro, como acá tenía que haber un dólar en el Banco Central. No, a partir de 1971, justamente para poder darle cabida al petrodólar, que creció y creció exponencialmente, ya no había, era más convertible al oro metálico. Pero el mundo ya se había acostumbrado, el dólar es la moneda, si tiene oro, no tiene oro, no importa, y funcionó un tiempo, pero aquí, que cuando viene la globalización, se suicida la ex Unión Soviética, por lo menos como imperio político específico, otras economías siguieron creciendo. China, India, la Unión Europea, que se fue consolidando, etcétera, y el dólar dejó de inspirar la misma confianza, que es el drama que tiene hoy. Justamente el respaldo de una moneda es que se maneje bien técnicamente. En eso puedo decirte que muchas de las cosas que dice Milei tiene razón, que se maneje financieramente, ahí lo podemos discutir un rato, más o menos bien, que se maneje con la economía presente, y yo creo que una dolarización es directamente la negación de la economía popular de la República Argentina, las necesidades económicas, que se maneje políticamente, pensando dónde me ubico, que fue tu pregunta, ¿qué hago ahora? ¿Me dolarizo, no me dolarizo? Está cayendo, y que se maneje geopolíticamente. Y hoy hay un trastocamiento geopolítico total, que empezó ya hace bastantes años, pero en el caso de Estados Unidos, la confianza geopolítica en Estados Unidos empezó a mermar después que asesinó 1,5 millones de iraquíes porque había armas de destrucción masiva y nunca padecieron. Después que invadió y destruyó Afganistán para que un grupo de barbudos manejando los Hilux pudieran echarlos a patadas en el trasero con fecha perentoria, 31 de agosto, y se fueron con el rabo entre las patas. Y una serie de errores que han cometido muy graves, que hoy hacen que ya no tenga prestigio geopolítico, no tenga prestigio político
tampoco tenga prestigio económico, porque Estados Unidos dejó de ser una nación fabricante, como fabricaba antes, autos, televisores, etcétera, y tiene un par de industrias que están también bajo fuerte competencia. La Boeing, por ejemplo, fabrica fantásticos aviones que lamentablemente han tenido muchos problemas, como este último que cayó de China, y la Airbus le pasó por encima. Y entonces la gente empieza a preguntarse, ¿y entonces qué es lo que tiene Estados Unidos? Y la pregunta empieza a generar muchos titubeos y se están buscando otras alternativas. Y acá permitime, Vero, que es muy importante hacer un tema que esto sí, no lo dijo para nada el señor Milei, y cuando hablaba de él, hablamos de Cavallo, hay una persona que se llama Steve Hanke, del Instituto Cato, que estábamos mencionando antes, que es el experto que viene redactando la forma que la Argentina y otros países, Venezuela incluido, porque hoy Venezuela con la hiperinflación, bueno, hoy ya bajó, lo mostraste recién. Mucho, sí, claro. Pero con la hiperinflación que tuvo, y después de volver a subir en cualquier momento como la nuestra puede transformarse en una hiperinflación en cualquier momento, antes que Venezuela, porque Venezuela por lo menos ahora tiene el beneficio que le fueron los norteamericanos a decir, por favor, vendeme petróleo, y nosotros ni siquiera tenemos esa artilugia. Pero, aún así, el momento que estamos pasando ahora es justamente ese, a ver cómo hacemos para que la decisión que se pueda llegar a tomar ahora sea una decisión exacta. Y aquí es donde quiero enfatizar un punto que es muy importante. No confundamos finanzas con economía cuando se habla de estos temas. Por eso yo dudo mucho de todos los economistas. Un gran economista que se llamaba canadiense, John Kenneth Galbraith, un gran economista, dijo, si un economista te explica algo y no lo entendiste y le pedís que te lo aclare y todavía no lo entendís, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque está metiendo todos estos artilugios, este esoterismo alquímico, que solamente lo van a entender los entendidos. Y si cuando vos no entendías algo, me acuerdo Alzogaray, el viejo Alzogaray, Álvaro, cuando alguien le decía, pero no entiendo, ingeniero, y bueno, compre mis libros, son 6 tomos de 4.000 páginas, compre mis libros y ahí está todo explicado. O sea, el que no puede explicar de manera sintética lo que está tratando de decir es porque no lo entiende totalmente o porque te está mintiendo. No voy a ser tan duro de decir que Milei nos está mintiendo, pero decididamente creo que no sabe lo que está hablando porque no entiende la diferencia entre economía y finanzas y que la función del Estado es garantizar la economía. Y esto es un concepto fácil. La moneda, se llame peso argentino, se llame dólar o se llame austral, la moneda siempre tiene que estar subordinada a las necesidades de la economía real del trabajo, la producción, los jubilados, la gente que no tiene trabajo, la gente que no tiene vivienda, etcétera, etcétera. Y la función de la moneda es servir a esa economía y se supone que hay un gobierno que está tratando de resolver los problemas económicos sociales. Está bastante claro. Ahora, la última pregunta que te quiero hacer, Adri, entonces, es, sin hablar de cuestiones técnicas, si vos fueses hoy, no sé, el ministro de Economía, ¿estarías pensando en dolarizar la Argentina? Hoy te estoy hablando, No, de ninguna manera, porque mi doctrina, por así decirlo, es que lo que le falta a la Argentina es un Estado nacional soberano. Y la primera medida que yo entiendo que tiene que realizar un Estado nacional auténticamente soberano, que no lo tenemos hace décadas, es tener una moneda soberana. Y una moneda soberana es lo que te acabo de decir, una moneda que es manejada no por un banco central según conceptos arbitrarios que puedan venir de Harvard o de alguna otra universidad, o de la London School of Economics, etcétera, sino manejado según las auténticas necesidades de la economía. Y la economía, que esto es el Estado, te tiene que decir, bueno, el dinero lo vamos a llevar tanto para esto, tanto para defensa, tanto para la educación, tanto para las necesidades, y sin embargo hoy el grueso, una parte demasiado importante de nuestros esfuerzo económico como pueblo está siendo canalizado hacia el pago de la deuda externa y tenemos ministros de economía, no importa que sean kirchneristas, macristas, menemistas, mileístas o de lo que vos decían, que están permanentemente preguntándose ¿cómo hacemos para pagar la deuda externa que está en dólares? Es verdad. ¿Cómo hacemos para pagarla? Cuando justamente lo que necesitamos es un Ministerio de Economía que con inteligencia
y con capacidad política y geopolítica piense cómo hacemos para no pagar la deuda externa. Y no me refiero a no pagar toda la deuda externa, sino es muy simple la fórmula. ¿Cuánto le debemos? ¿A quién? ¿Y por qué? Esa es la pregunta fundamental. ¿Cuánta plata le debe a la Argentina? ¿A quién? ¿Y por qué? La parte que sea deuda externa o deuda interna real, paguémosla. Ahora, La que es dudosa, investiguémosla, y la que es auténtica y abiertamente criminal, hay que repudiarla, pero hay que tener fuerza política para hacerlo. sí, y esta sí es la última en serio. ¿En algo beneficiaría al bolsillo de los argentinos en lo inmediato la dolarización, como fue en la época de la convertibilidad, el 1 a 1? Es lo mismo. Sí, sería básicamente lo mismo. Pienso, y en alguna medida aquí voy a tener una pequeña discrepancia contigo de algo que dijiste al principio. Yo pienso que no, porque mucha gente te puede decir, pero cuando estaba la convertibilidad con Cavallo, el 1 a 1, estábamos mejor, había más estabilidad, es verdad, los precios no cambiaban todos los días, es verdad, me pude comprar la casa, me pude comprar el auto, pero eso fue para un sector de la clase media. La vasta, no voy a decir la mayoría, pero una cantidad enorme del pueblo argentino perdió su trabajo, se cerraron empresas, se privatizaron empresas diciéndonos, esto es otra de las funciones de Steve Hanke y el Cato Institute, la privatización, se privatizó todo, Cavallo fue el hacedor de eso, parecía lindo al principio, como decía Bernardo Neustadt, agarraba un teléfono y decía, no veo dónde está la soberanía. Privatizó Entel, privatizaron YPF, y ya directamente ni siquiera tenemos una empresa que nos pueda dar el costo testigo del petróleo o de la gasolina para poder después alinear la economía. O sea, no se piensa en términos políticos estratégicos según un proyecto nacional auténticamente con una visión geopolítica. Al no tenerla, te lo va a terminar dictando todo desde afuera. O peor, y con esto cierro porque sé que el tiempo es tirano, van a decir, bueno, no tenemos plata, o la plata no está para eso, o cualquier otra excusa que te va a dar un ministro de Economía, y te va a decir, te lo va a agregar, aunque sea entre líneas, y no puedo emitir la plata que falte o que no falte, porque la emiten en Estados Unidos. Y si yo lo llamo al señor Powell, el gobernador de la Reserva Federal, y le digo, mire, Argentina tiene un problema, necesitaríamos un poquito más, se va a matar de la risa. Yo administro el dólar norteamericano para la economía norteamericana y los intereses y necesidades norteamericanos. Si ustedes quisieron dolarizar, me parece fantástico, pero por favor, por ese tema no me vuelvas a llamar más. Claro. Bueno, genial. Adri, son temas siempre polémicos, porque la verdad, si los políticos hicieran las cosas como corresponden, estaríamos en otro lugar. Te agradezco muchísimo esta charla. A tus órdenes y gracias por la invitación. Muchas gracias, Adrián Salvucci, un genio. Ahí tienen ustedes su dirección de mail, es arsalvucci@gmail.com. Así que cualquier duda que tengan, o incluso si quieren pedirle sus libros, que él siempre los ofrece, ¿no? Desde el formato PDF. Muchas gracias, Adri. Un beso enorme. Gracias. Chau. Hasta luego. Bueno, ahí está, no se puede agregar mucho más a lo que dijo Adrián. Charlie, si querés, dale vos que podés desde ahí la salida, si no se queda ahí esperando. Y vamos a cortar aquí la transmisión, porque ya se está cumpliendo la hora además, pero sí contarles que creemos que nos han sacado el canal de Twitch, así que nos vamos a fijar bien, por eso se dejó de transmitir en Twitch. A partir de ahora, entonces, vamos a darle fuerza a nuestro canal en Odysee, que es @criterio_periodístico, 2.a. Tengamos en cuenta eso, porque se viene una censura bastante fuerte. Lo que no entiendo es por qué no hemos salido por YouTube. YouTube no lo teníamos censurado el canal, pero tampoco se transmitió. Son cuestiones técnicas que vamos a tratar de solucionar. Si les pareció interesante el programa, nosotros vamos a seguir, vamos a sobreponernos a esta situación, y estaríamos mañana a partir de las 19:30 también en vivo, junto con ustedes. Criterio Periodístico no se deja censurar tan fácilmente, así que vamos a seguir a través de esta plataforma hasta que podamos, digamos, restablecer las anteriores. Si quieren colaborar con nosotros, nuestro alias bancario es crite.periodístico. Y bueno,
hasta acá llegamos. Charlie, nos tenemos que despedir. Bueno, no, decirles que también estamos en Telegram. Ahora Y yo estamos alcancé a en agregar el Telegram. Telegram. Nos pueden ver por el grupo de fan de Criterio Periodístico en vivo, como lo están viendo ahora. Ya hay 50 Bueno. viéndolo en vivo y nos pueden seguir. Ok, hacemos eso. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Mañana nos vemos a partir de las 19:30. Un beso muy grande.